Perfecto. Bueno, ya vimos el tema del manejo de los antitérmicos. Un tips muy interesante. Recuerden que los pacientes con hipertensión arterial no es nuestro caso, porque son niños, pero sí el cuidado de los adultos y adultos mayores que se volvieron hipertensos. Recuerden que de los AINES por consumir, el más recomendado es el paracetamol. El resto de los AINES, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, generan una vasoconstricción muy importante. Por lo tanto, si yo soy hipertenso y me vas a dar ibuprofeno, la posibilidad de tener más hipertensión es un hecho. En cambio, el paracetamol es muy poco nocivo sobre la capacidad de vasoconstricción que tienen los vasos. Entonces, acordate, paciente hipertenso, paracetamol, ¿sí? Que no consuma demasiados AINES diferentes porque pronuncia mucho más la hipertensión arterial. ¿Sí? Es un tip que quería compartir con ustedes para el cuidado del adulto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, kinesioterapia, ¿sí? Acá vamos a revisar algunos conceptos, creo que algo ya vimos la otra vez. Vimos el primer día de semiología del lunes pasado, ¿no? Les pregunto. Y les pido que sean francos, porque si no a mí los tiempos no me rinden. Sí, sí, profe. Bien, ya lo vimos. Bueno, repaso, pero así, volando. Tenemos dos maniobras kinésicas para pacientes con patología obstructiva, patología restrictiva. Las restrictivas son las neumonías, que son muy secretoras, son las que más te generan atelectasias, que la atelectasia es la impactación de secreciones en algún lugar de la vía aérea pequeña, ¿sí? A veces también se pueden ver involucrados bronquiolos cementarios, ¿sí? Que ya no es una vía aérea muy pequeña, las pequeñas son las terminales y respiratorias, y entonces la atelectasia, ¿qué hace? Y obviamente impide que el flujo de gases por esa vía esté interrumpida de alguna manera. Por eso las maniobras frente a enfermedades restrictivas, porque restringen la capacidad ventilatoria dije, van a ver que la percusión es la más frecuente. Eso ya lo vimos el lunes pasado. En cambio, las enfermedades obstructivas, como el EPOC del adulto, la bronquitis del adulto, la bronquiolitis para nosotros en pediatría, la técnica de vibración es la más oportuna, ¿sí? Que siempre se hace en qué momento de la ventilación. ¿En la inspiración? No, cuando expira. Cuando No expira, ¿sí? expira. Cuando el paciente expira es cuando vos vibrás el tórax anterior, anterolateral y hasta el posterior. En cambio, las percusiones es indistinto el momento de ventilación del paciente espontánea o asistida, porque a veces están respirados, están asistidos, hay que iniciarlos igual, y la percusión generalmente es más el tórax posterior y algo de los frentes de los tórax. Muy bien. Después los invito a que vean estos videos, ¿sí? En relación a las pautas de cómo se está haciendo la vibración en nuestros pacientes. Pero sí lo que quiero repasar, hay alguien que tiene un micrófono prendido porque me escucho un eco por todos lados, ¿sí? Acá, fíjense si son tan amables, apagar el micrófono, salvo para intervenir. Pues si no, para cómo me escucho yo, que tengo una voz feísima. ¿Qué? La percusión era el clapping, ¿no? Claro, con mano huecada, tienen que explicar por qué la mano huecada, todo eso ya se explicó el lunes pasado. Bueno, les pido si son tan amables, micrófonos silenciados porque me estoy escuchando yo y desordinando. Bien, gracias. Igual interrumpen, lo habilitan para preguntar, consultar o aportar, ¿sí? Bien, a ver, fíjense en los micrófonos, acá tengo una, ahí la silencio, ahí está, ya está, muy bien. Bien, lo que sí vamos a repasar es la seguidilla de cómo emprendo la nebulización y la kinesiología, principalmente en los niños. Pero esto te sirve para el adulto, porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, recordá, esto te ayuda a entender también el momento de terapia de nebulización, como así también el de kinesiología en el adulto. Pero nosotros vamos a ver más el contexto pediátrico, pero es lo mismo. Primero, en relación a las nebulizaciones, recuerden que la nebulización en sí es un recurso, ¿sí? Que lo que te permite es ser el móvil de un medicamento que va a ser inhalado, ¿sí? Por ejemplo, las gotitas de salbutamol, las gotitas de profundo hiperatropio, de
budesonide, yo esas gotitas las tengo que tratar de que alcancen la mucosa respiratoria. Y bueno, la nebulización es un medio de transporte para que eso ocurra. Usamos, les pregunto a ustedes, ¿agua destilada o solución fisiológica y por qué? ¿Qué uso y cuál es el fundamento de por qué uso una cosa y no la otra? ¿Qué pueden responder a eso? Vayan a la experiencia, aunque sea poca. ¿Con qué suelen nebulizar a los pacientes? ¿Cuál es el vehículo? Con solución fisiológica. Solución biológica. La solución fisiológica es el medio más adecuado de transporte de las drogas que van a ser nebulizadas. Entonces, ya el agua destilada, descartala. Pero ahora hay que fundamentar por qué uso la solución fisiológica y no el agua destilada. La solución fisiológica tiene que cloruro de sodio. Cuando vos nebulizás, el cloruro de sodio, ¿sí?, se adhiere a las secreciones. Pensá que esta es la pared bronquial, hay secreciones adheridas, entonces viene la nebulización con el cloruro de sodio y el cloruro de sodio se adhiere a las secreciones, ¿sí? Se adhiere a las secreciones. Donde hay sodio, hay una atracción hidrofílica, hay una atracción de agua, ¿sí? Entonces las secreciones que tienen cierta solidez, cuando se impregnan de cloruro de sodio, empiezan a atraer para sí agua, ¿sí? Y cuando atraen agua, esas secreciones, ¿qué les pasa? Les pregunto a ustedes. Como si se barren, se dispersa. Se fluidifican. Ahí está el término. El término es fluidifican, fluidifican. En la medida que fluidifica, permite que se puedan ser expectoradas con más facilidad o removidas mediante la aspiración mecánica, ¿sí? O diferentes formas de posicionamiento del paciente, que es el drenaje postural. Entonces, el fundamento, mira que esto es importante porque siempre pregunta, es la utilización de la solución salina normal en las nebulizaciones es porque el cloruro de sodio impacta en las secreciones se vuelven hidrofílicas por la concentración de sodio y esa atracción al agua que impregna la secreción, las fluidifican y facilitan su expectoración como también su aspiración mecánica. Recuerden que esto es importantísimo. Esto es lo que hace la diferencia entre una persona que sabe hacer y una que sabe hacer y tiene un porqué saber, ¿sí?, detrás. No lo hace porque le sale bien, lo hace porque tiene conocimiento científico. Entonces, ya sabemos por qué usamos solución fisiológica y no vamos a usar agua destilada, ¿sí? Y sabemos que usamos como un método de transporte a la solución fisiológica y a la nebulización como técnica, ¿sí? ¿Cómo empiezan generalmente nuestros días con estos niños? Más allá del momento de la que sea la mañana, la tarde o la noche, ¿sí?, siempre se promueve alejar el consumo de alimentos de la nebulización y de la kinesiología, por lo menos 30 minutos, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre que yo recomiendo que antes de nebulizar y luego a veces de kinesiar y muchas veces tener que aspirar mecánicamente las secreciones, alejo el consumo de alimentos? Porque puede No puede haber haber fluido gástrico, profesor. Puede haber fluido gástrico. A ver, no, en proligen esa respuesta. ¿Cómo? Jugos gástricos. ¿Cómo? Para evitar el reflujo gasoesofágico y así evitar que vaya a la vía aérea para una posible broncoaspiración. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ponen los niños cuando los nebulizan? ¿Se ríen? ¿Están felices? Irritables. Lloran, enojan. Entonces, en la medida que el chico llora, enoja, empieza a toser porque las secreciones empiezan a fluidificar, si yo tengo una cámara gástrica llena de líquidos, de alimentos, es probable que ese chico tenga náuseas, me vomite por la misma tos. Recuerda que la tos, ¿sí?, lo que hace es una contracción espasmódica muy importante del diafragma. ¿Y quién está inmediatamente debajo del diafragma? Debajo del diafragma, ¿qué órgano tan importante está?
Hola, ¿qué órgano tan importante debajo del diafragma está? El A nivel del estómago, Claro, hígado, el estómago, basta, no le pongan más órganos, estamos hablando del más importante ahora. el estómago. Bien, el estómago está en el epigastrio, no lo habías ocultado ahí, entonces si cada vez que se contrae el diafragma para toser, ¿sí? Es como que bate al estómago, entonces el contenido fácilmente puede hacer reflujo y puede haber una emesis. Entonces estorba todo el proceso de yo queriendo despejar una vía aérea, la pongo mucho más en riesgo. Por eso alejo los 30 minutos para que el niño pueda tratar de vaciar lo más que pueda de alimentos su cámara gástrica. ¿Sí? Si esto nos pasa a la mañana, como vamos a ir nosotros al hospital el día de mañana, vas a ver que 7:30, los chicos empiezan a despertar y a veces el servicio de kinesiología pasa a visitarnos. Recuerden que el kinesio también es una responsabilidad nuestra para hacerla, obviamente. No es que si no lo hace el kinesiólogo no lo hace nadie. No, nosotros también tenemos incumbencias kinesiológicas, entre ellas también la de aspiración. Le avisamos a todos los papás y bueno, no le dé la mamadera, no le dé la teta hasta que pase el kinesiólogo, pues yo lo voy a empezar a nebulizar primero. Entonces la nebulización tiene primero la idea de ir fluidificando, preparando la mucosa, pero también los nebulizo con broncodilatadores, porque la misma kinesiología vibratoria de percusión, y peor aún, si voy a aspirar secreciones con un cuerpo extraño que entra a la vía aérea, como es una sonda, puede despertar episodios de broncoespasmo. Entonces, la nebulización, esa previa a la kinesiología en sí, es para fluidificar secreciones, pero también preparar esa mucosa bronquial que no despierte hiperreactividad bronquial, no genere broncoespasmo cuando empiece la kinesiología, cuando se lo tenga que aspirar. Muy bien. Siempre durante el proceso de kinesiología, como el de aspiración, seguimos aportando la nebulización. ¿Sí? Se lo tengo yo cerquita, nebulizador, mientras que el kinesiólogo kinesia y también aspira. Y yo pregunto, ¿por qué mantenemos el nebulizador cerquita del paciente mientras que lo aspiramos principalmente? Mientras que lo aspiramos principalmente. ¿Qué pasa cuando un cuerpo extraño entra a la vía aérea? O el kinesiólogo a veces se anima y va más allá de la faringe, llega a la laringe, hasta toca la tráquea. Se obstruye. Bien, y en la medida que obstruye, ¿qué puede desencadenar? Un reflejo vagal. La estimulación por cuerpos extraños en la vía aérea puede desencadenar un reflejo vagal. Y si desencadena un reflejo vagal, ¿qué puedo monitorizar en ese paciente en ese momento? ¿Qué voy a ver de los signos vitales de ese paciente? Si baja la respiración. A ver, no, baja. Se está ahogando. Se está hiperventilando. No, pero no intenso. Estamos en un reflejo vagal, nervio vago activado. ¿Qué monitorizo? Con propiedad. Alguien dijo algo de la respiración. Yo le digo, dígamelo con propiedad. Anatomía básica y fisio básica. Si yo activo el sistema vagal, los signos vitales tienden, no sé, a estimularse o a desestimularse. A desestimularse. Muy bien. ¿Y la frecuencia respiratoria tenderá a subir o a bajar? A bajar, pero no me sale. ¿Cómo no me sale tercer año? Perdón, profe, me puse nervioso. Bueno, yo ni siquiera sé quién es, así que zafan por eso, porque si no, no sabe lo que sería esto. Bien, ¿cómo se dice cuando baja la frecuencia respiratoria por debajo del nivel normal? Bradipnea. Perfecto, mi paciente hace bradipnea y también puede presentar episodios de cese de la ventilación espontánea y eso se llama... Apneas. Muy bien, perfecto. Lo empiezo a notar de una coloración muy pálida. Cianótica. Perfecto. Veo el saturómetro. ¿Qué va a pasar? Baja de 90. Insaturando. Insatura, muy bien. No quiero decir baja de 90. Ya debajo de 95 insatura. El pulso, ¿qué pasa?
Estimulación vagal. Todo baja. Bradicardia. ¿Sí? Bradicardia. Digo, todo baja, bradicardia. Eso es lo que tenés que monitorizar en tu paciente cuando lo estás aspirando, ¿sí? Porque puede ocurrir y rápidamente hay que detener la aspiración y sacar el cuerpo extraño que estimuló, ¿sí?, los nervios vagales de la vía aérea inferior, ¿sí? Por eso tenés que tenerlo siempre monitorizado a tu paciente, por el alto riesgo de reflejo vagal. Y el oxígeno, ¿para qué es? Para ofertar oxígeno cuando ocurren estos episodios, como para tener una reserva de oxígeno frente al problema de la insaturación, la apnea, la bradipnea y la bradicardia. ¿Lo entendimos esa partecita? Sí, profe. Muy bien. Recuerden la aspiración. Vamos a ver cuánto dura este video. A ver, vamos a repasar la aspiración de secreciones. Ay, que lo detuve. Ahí está. Ah, bueno. Quería subirlo. Aspiración de secreciones bronquiales. El objetivo es mantener las vías respiratorias permeables, facilitar el intercambio gaseoso, eliminar secreciones del árbol tráqueo. Recuerden algo importante. ¿Vieron cómo definió la enfermera para qué sirven la aspiración de secreciones? Mantener una vía aérea alta y baja despejada. No vayan a decir abiertas porque está recontra mal, ¿sí? Las vías no están abiertas, están Permeables. despejadas, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo? ¿Alguien quería decir algo? Sí, si se podía decir permeables. Totalmente, despejadas o permeables, me encanta esa propiedad, pero decir abiertas, ya ahí yo ya no te escucho más. Bronquial, obtener secreciones para exámenes con fines diagnósticos y prevenir complicaciones respiratorias. El equipo que se requiere es el siguiente: una bandeja con fuente de aspiración central o portátil, sondas de aspiración de distintos diámetros, bandeja, riñón y guantes estériles, agua bidestilada estéril, toallas de papel y depósito para desechos. Es importante considerar que esta técnica requiere previamente realizar aseo de cavidades a la persona atendida. Procedimiento. Primero debe identificar a la persona y explicarle el procedimiento. Posteriormente, colocar a la persona atendida en posición Fowler con cuello extendido. Realizar higiene de manos y preparar el equipo. Esta técnica se realiza con 2 operadores. El ayudante presenta guantes estériles y sonda de aspiración y conector de silicona. El ayudante coloca agua bidestilada estéril en riñón o bandeja estéril. El riñón es la riñonera. Es lo que va a servir para aspirar para que no queden secreciones impactadas en la sonda. Como la sonda está estéril, cuando yo aspire para limpiar la sonda y vuelva a entrar al paciente, la idea es mantenerlo más limpia la operación, ¿sí? La vía aérea se considera una vía aérea limpia, pero obviamente la boca no lo es, como tampoco lo es la nariz. Pero bueno, la idea es minimizar que luego no haya colonización de gérmenes, ¿no?
Acá sí usamos agua bidestilada, porque es solamente para limpiar la sonda. El operador y ayudante previamente conectaron la sonda y conector hacia la fuente de aspiración, manteniendo siempre la esterilidad. A continuación, se humedece la punta de la sonda con la solución estéril presentada por ayudante y se prueba sistema de aspiración. Introducir primero a través de la nariz, sin forzar, sin aplicar aspiración. Aplicar aspiración intermitente mientras se retira la sonda con un movimiento suave de rotación, con una duración de no más de 5 a 10 segundos por aspiración. Es necesario dejar que la persona respire. Se limpia la sonda con solución estéril presentada por ayudante. Y se repite el proceso en caso de ser necesario o hasta que las vías aéreas de la persona se encuentren limpias. Se finaliza con aspiración bucofaringea en un segundo tiempo. Muy bien. Entonces recuerden, primero voy por la vía aérea superior y luego avanzo a la boca como última porción por ser aspirada. Siempre las aspiraciones son intermitentes, son cuando yo aspiro hago y girando la sonda. Recuerden que las sondas en la punta son puntas redondeadas y son sondas que se llaman acanaladas. Sonda acanalada significan que los agujeritos están distribuidos al costado, ¿sí? ¿Vieron alguna vez una sonda de aspiración? Sí. Muy bien, perfecto. Muestro por si acaso una sonda de aspiración. A ver, acá. Acá tengo una. No sé si la vamos a poder ver. Ahí, espera, acá. ¿Ven? Esta es una sonda de aspiración. Esto, acá vos lo conectás al sistema de aspiración, ¿sí? Esto va al sistema de aspiración. Acá es lo que vos tapás cada vez que querés aspirar. Y es lo que yo te digo que vas haciendo así, chu, chu, chu. Cada vez que tapás el agujerito, se aspira. Cuando liberás el agujerito, no aspira. Entonces siempre la aspiración es intermitente. Y rotando. ¿Por qué rotando y por qué intermitente? Acá está lo acanalado, ¿ves? La punta está cerradita, pero acá los costados, acá y acá, tienen agujeritos. Se llama sonda acanalada. Sonda acanalada. ¿Sí? Muy bien. Les pregunto a ustedes, ¿por qué me va a venir, por qué tengo que hacerlo intermitente y rotar? Intermitente para que pueda respirar. Bien, para no quitarle gases en la ventilación. Muy Sí. bien, perfecto. ¿Y por qué roto? Porque por medio de los canales va aspirando las secreciones y no Muy siempre en el bien. mismo lugar. La sonda canalada, si yo la voy rotando, tengo más chance de, como muy bien dice ahí la colega, de ir tomando secreciones impactadas en la vía aérea. ¿Sí? Perfecto. Y además, la intermitencia, además de no secuestrar gases, oxígeno, por supuesto, es evitar que la sonda no quede adherida a la mucosa y yo la arrastre y la lastime. Muy bien, perfecto. O sea que ese sería el riesgo. Claro, por eso es intermitente y rotando. ¿Rotando para qué? Para tener más capacidad de aspirar la vía aérea en sus 360 grados. Y la intermitencia, de aspiración, es para no secuestrar gases que el paciente necesita para su ventilación y para que no adhiera la sonda a la pared o a la mucosa y no la lastime. ¿Sí? Muy bien, bueno, eso en relación a el tema ese. Seguimos en tratamiento sostén. Lo bueno de todo esto que como vamos a, el cuidado del paciente con bronquiolitis, después es lo mismo para la neumonía y es lo mismo para el paciente con derrame pleural. Al derrame pleural vamos a meter los drenajes, ¿sí? Pero ya todo esto ya después es como copiar y pegar de alguna manera. Lo único que queda como tarea para el hogar es que ven que acá hay algo que tienen el PDF que dice texto de la unidad 4, ¿sí? Ahí tienen mucho material
que es lo que yo estoy hablando todo ahora en texto, pues alguno se lo quiere imprimir o lo quiere leer más tranquilo y no escucharme, neumonía queda para que lo lean ustedes, recuerden, lo bueno que está grabado. Neumonía, tarea para el hogar, la vamos a leer nosotros, cada uno en casa, y conmigo vamos a retomar el miércoles derrame pleural por neumonía, ¿sí? Muy bien, a mí me gusta que estas cosas queden claras, porque si no después dicen, che, esto no lo vimos, esto qué pasó. Bueno, en relación a, ahora vamos a ver la oxigenoterapia, ya vamos a ver todo esto de oxigenoterapia, paso a la farmacología aplicada, que vimos esto en el lunes pasado. Quiero que me confirmen, porque en el turno tarde, que doy enfermería, doy estos mismos temas cuando vemos todo lo que es valoración respiratoria, ¿sí? Pero quiero estar seguro de que este tema yo ya lo vi con ustedes a la mañana. ¿Podrían tener la amabilidad de confirmarme que vimos farmacología, uso de los espaciadores, todo eso? ¿Así pasa oxigenoterapia? Sí, profe, de la cámara espaciadora, sí. Las drogas, todo eso vimos. Sí. Sí, vimos todo lo que eran las drogas, los efectos, los broncodilatadores, broncopreventivos. Así que si alguien se perdió la clase del lunes pasado, por favor mírela, porque acá hay mucha farmacología. Ustedes tuvieron 2 fármacos, fármaco general, fármaco clínica, cuidados adultos, y conmigo lo vimos todos y no hay diferencia, así que todo suma. Así que por favor, se los pido, lean o repasen y escuchen ese video, porque yo todo este tema ahora chucu, y lo paso, porque ya lo vimos el lunes pasado. Acá dice el tema de neumonía, será abordado desde la lectura del material publicado en esta misma unidad. Por favor, no olvides, tarea para el hogar. Superación pleuropulmonar, empezamos a verlo el miércoles. Se ve y se termina. Ahora lo que yo voy a ir es a taller de oxigenoterapia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí de cómo venimos? Sí, profe. Muy bien. Abro el vínculo del taller de oxigenoterapia, que ustedes tuvieron una primera vez de oxigenoterapia. ¿Vieron este tema en primer año o en segundo? Sí, algo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la oxigenoterapia. A ver, primero hay que entender la definición, ¿sí? La definición es compleja porque se desarma, ¿sí? Así como la bronquiolitis se desarmaba un montón de otros conceptos chiquititos, la definición de oxigenoterapia le pasa lo mismo. Oxigenoterapia es una terapia que tiene el objetivo de incrementar el suministro de FiO2, ¿sí? Que es la fracción inspirada de oxígeno, más rica que la ambiental. En la ambiental tenemos un 21%, el resto son otros gases, a través de diferentes dispositivos que se van a comportar de bajo o de alto flujo de oxígeno. Eso tiene mucha relación con los litros por minuto que recibe el paciente y con la presión que ejerce sobre la vía aérea, que puede ser normal o corregida, ¿sí? Sin modificar, o normal es respetar la presión negativa del paciente, un paciente que ventila espontáneamente, entonces yo no altero su presión con la cual ventila el paciente. En cambio, si yo la corrijo, la estoy modificando. Y ahí surge el concepto de presión positiva. Presión positiva es cuando la mezcla gaseosa entra a presión y sale de la misma manera. Es decir, el paciente pierde cierta capacidad de ventilar espontáneamente y vos lo ayudás ejerciendo una presión que a veces se considera antifisiológica, porque habíamos dicho que la presión fisiológica que a mí me permite ventilar espontáneamente era siempre como Negativa. negativa, perfecto, eso lo vimos en el primer día. Entonces yo acá, cuando la modifico siempre a expensas de una presión positiva. Por eso se dice que la presión positiva es antifisiológica, porque va en contra de lo normal. Muy bien. Indicaciones, ¿no? La oxigenoterapia tiene indicaciones. Una nebulización no es oxigenoterapia. Lo que es oxigenoterapia son diferentes otros recursos que hacen al tratamiento, pero continuo, no intermitente como es una nebulización. Yo no puedo un tipo nebulizándose 24 horas. Para eso tengo equipamientos diferentes. Lo otro es un tratamiento intermitente. Esto es un tratamiento que empieza y en un momento va a terminar. Indicaciones, ¿sí? Y ya nos vamos a otro recreo chiquitito. Indicaciones. Primero, corregir la hipoxemia, ¿sí? La hipoxemia, y acá corrijan algo importante. Corríjanlo, porque no vas a decir que estaba en el PDF y vos lo copiaste textual. Porque acá la posibilidad del vivo nos permite corregirnos, ¿sí? Dice que la hipoxemia
una de las indicaciones es corregir la hipoxemia. ¿Y cuándo es hipoxemia? Cuando la concentración de PO2 es menor a 80. Acá sacale 60 y ponele 80. Anotá eso, porque si me pones 60 en el parcial, te voy a poner que está mal. Y cuando vos me digas, en el PDF estaba, yo te voy a decir, pero yo en el vivo lo expliqué que lo corrijan, porque el límite es 80, no es 60. ¿Y cómo podemos saber el valor de PO2? Les pregunto a ustedes. Hola, estamos conectados, ¿no? ¿En la gasometría, profe? Muy bien, tengo que poder haber accedido a una gasometría arterial para ver la concentración de PO2. Acá, ¿ves? Es cuando yo empiezo a decir, che, mi paciente está con hipoxemia, pues yo lo puedo tener insaturando, 90%, pero poner que yo diga, che, no hay dispositivo que me ayude, dice el médico, vos como enfermero no lo ves bien al paciente, lo ves cada vez más disneico, no tolera la alimentación, está cambiándole el sensorio, ¿sí? Está perdiendo la capacidad de una vigilia importante, se mantiene entre un sueño y una vigilia tórpida, entonces este paciente necesita una terapia intensiva. Ahí es cuando el médico seguramente le haga una gasometría arterial para tener datos concretos y objetivos y decirle al terapista, haceme lugar para este pibe porque este chico está teniendo ya insuficiencia respiratoria, ¿sí? Es el único caso, ¿verdad? Que la gasometría no se hace en ningún niño por tener bronquiolitis, salvo cuando entra en ese momento de tener que ser derivado en lugar de mayor complejidad. Entonces, corrijan acá, pongan 80, no dejen el 60 milímetros de mercurio. Y también para corregir la hipoxia, que la hipoxia es la repercusión de la hipoxemia en los tejidos, cuando el paciente está cianótico, coloración azulada, palidez y con alteración del sensorio, ¿sí? La hipoxia repercute rápidamente en el sensorio con depresión del sensorio, ¿sí? Muy bien. Otra indicación que tiene la oxigenoterapia es disminuir el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Un paciente que necesita más fracción inspirada de oxígeno, está taquipneico, disneico, hay ruidos adventicios y agregados, por eso la oxigenoterapia viene a corregir eso. Si el paciente está aleteando nasalmente para captar más aire ambiental, bueno, si yo le doy un suplemento de oxígeno y eso se corrige, el paciente corrige el patrón ventilatorio, ¿sí? Acá hay algo importante que me olvidé. Fíjate que dice que va a corregir los ruidos adventicios o agregados, ¿sí? Esto me gustaría poder explicarlo. Hay algo en relación a la nebulización que yo me olvidé decir. ¿Con qué nebulizamos? ¿Con aire comprimido o con oxígeno? ¿Con aire comprimido? A ver, Con oxígeno habíamos dicho. A ver, ¿por qué con aire comprimido y por qué con oxígeno? A ver, ¿qué pueden fundamentarme cada uno de los que lo han dicho? Y, hola, vamos, enfermeras, fundamentenme los cuidados. Con oxígeno porque es el más similar a lo que nosotros respiramos. El aire Bueno, comprimido. pero el aire comprimido es el aire que está del ambiente que se comprime y se suministra. Es lo mismo. ¿Es porque necesita oxígeno puro? Siempre usamos oxígeno puro. Ah. Porque hacemos dos cosas con el oxígeno como fuente cuando la tomamos de un tubo de oxígeno o central. Primero, el oxígeno va a corregir la hipoxemia. Si yo tengo un paciente, ponele con una cánula nasal, y me llega la hora de nebulizarlo, le saco la cánula nasal y le pongo una nebulización con oxígeno, para no interrumpir el tratamiento de oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, por un lado, seguís manteniendo un tratamiento. Y además, el oxígeno, además de corregir la hipoxemia y la hipoxia, la molécula de oxígeno tiene propiedades broncodilatadoras. Anotate esto, por favor. Mirá que puede haber una pregunta que te diga, ¿por qué usted elige el oxígeno por encima del aire comprimido? Y tenés que poner esto, porque el oxígeno va a seguir corrigiendo la hipoxemia a la que está expuesta el paciente o su hipoxia, por la patología respiratoria, no interrumpe los tratamientos y además el oxígeno es una molécula broncodilatadora. El oxígeno solito ya broncodilata. Entonces, ¿qué mejor que además de broncodilatar, con el oxígeno le pongas un medicamento? A ver, me fijo porque alguien que le levantó la mano. Jessica Natalia Romero levantó la mano. Sí, decime, te escucho.
Apreté sin querer, profe. Ah, ok, bueno. Listo, sigamos. Entonces, recuerden eso porque es muy importante. Y otro objetivo que tiene la oxigenoterapia es disminuir la sobrecarga de trabajo cardíaco. Recuerden, toda patología respiratoria repercute en lo cardíaco. ¿Cómo vamos a ver que lo cardíaco repercute en lo respiratorio? Es un efecto dominó. Hay una circulación que los une. ¿Cuál es la circulación que une un aparato con el otro? La menor, Perfecto, también llamada... pulmonar. Perfecto, me encantó. Entonces, en la medida que vos corrijas el trabajo respiratorio, con la oxigenoterapia vas a sacar, el paciente que estaba taquicardio, hipertenso, palidez, cianótico, va a mejorar, va a sacarlo de la taquicardia, de la hipertensión, de la palidez y la cianosis. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, entendemos que el oxígeno como tal tiene indicaciones, dosis y precauciones y cuidados especiales. ¿Sí? No es una molécula inocua, porque más allá del 21% que es lo que respiramos, tiene un efecto, ¿sí? Que como vimos, son muy buenos, pero también pueden ser nocivos, ¿sí? La hiperoxia no es buena, ¿sí? Porque lava la CO2 y le quita estímulo al paciente. Muy bien, antes de arrancar con este tema, con lo que sigue, hacemos un pequeño break de 15 minutos más, volvemos acá, dejo de presentar, detengo la grabación